bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones, luego las traemos aquí para que tú también te alimentes con esta palabra poderosa que Dios nos da para el vivir diario. Que es que para vivir en este planeta necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un día vamos a volver allá de donde venimos. Vale, coge tu Biblia, vamos a leer el libro de los Salmos 34 del versículo 9 al 18. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decirte que ya sabes que esta palabra es nuestro manual de instrucciones para volver ahí de donde vinimos. Porque si no, vamos a volver ahí, pero vamos a ir a donde no vinimos, que es el infierno. Nosotros no venimos del infierno, venimos del cielo. Entonces, para volver al cielo necesitamos el manual de instrucciones y Él nos va a enseñar a vivir, porque aquí es donde definimos por dónde queremos acabar. Bien, dicho esto, recuerda, Salmos 34, el versículo del 9 al 18. Vamos allá. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos vídeos los hacemos en directo, así que si te repito las cosas, tenme paciencia, como os digo otras veces. Dice así la palabra de Dios. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10. Los leoncitos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice el Señor. Versículo 11. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Luego dice en el 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Versículo 14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Luego dice en el 15, los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Luego dice el 16, la ira de Jehová contra los que hacen el mal está la ira de Jehová. Mira, para cortar de la tierra la memoria de ellos, grave, que es impresionante lo que dice aquí el Señor. Versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Te das cuenta, mi querido amigo? El temor de Jehová es la base de todo. Y para tener temor de Jehová necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Porque sin el Espíritu Santo de Dios no podemos tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque vas a pensar que todo es normal, pero vas a ir fallando en cada cosa que Dios nos mandó para que no hagamos. Vale, el tema lo hemos puesto, nada falta a los que le temen al Señor. Bien, mira, el versículo 9 quiere decir, y entendemos que el Señor lo que quiere, escucha, que el Señor dice lo que quiere. Oh, mi alma te alaba. Y Él quiere lo que dice. O sea, dice lo que quiere porque Él ya tiene las instrucciones para nuestro bien. Y Él quiere que lo cumplamos, quiere que seamos obedientes a lo que dice. Vale, eso es lo que nos quiere decir el versículo 10, nosotros que somos sus santos. El versículo 9, el versículo 10, mira, ahí nos hace una promesa impresionante. No nos faltará ningún bien, ¿sabes? Los que tememos al Señor, ¿vale? No nos faltará ningún bien, ¿vale? Esto es el versículo 11, te voy a leer. Se nos ha dicho que el temor del Señor es el secreto para recibir lo bueno. Ahora nos dice que el Espíritu Santo nos enseña cómo temer al Señor. Entonces recuerda, el temor tú no lo puedes tener así como así, no, yo ahora tengo temor de Dios. Esto no funciona. El Espíritu Santo es el que nos revela la verdad y a través de esta verdad sabemos lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Si te fijas, el mundo estamos llenos siempre diciendo, yo amo a Dios, yo vivo como Dios quiere, pero si no leemos el manual de instrucciones no podemos saber qué es lo que le agrada a Dios. Es lo que nos quiere decir el versículo 12. Mira, el versículo 11. El versículo 12... bueno, ya los dos siguientes versículos nos dicen lo que tenemos que hacer para tener el temor de Dios. Nos dice cómo. El versículo 13, mi querido amigo, eso solo se puede lograr cuando el creyente pone su fe solamente en Cristo y la cruz.
lo que entonces le proporciona la ayuda del Espíritu Santo, quien solo puede domar la lengua. O sea, tú y yo no podemos domar la lengua. ¿Cuántas veces nos han provocado y hemos dicho hasta lo que no teníamos que decir? ¿Pero por qué? Porque no podemos domar la lengua, de verdad. No podemos solos domarla. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en el libro de 1 de Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces, el poder de Dios nos ayuda a hablar bien, nos ayuda a no faltarle al respeto a Dios. Mira, te invito también a que leas el libro de Santiago, capítulo 3, léelo completo, te va a venir bien. Vale, el versículo 14 está claro, nos dice ahí: apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, si tú y yo vivimos como queremos y pensamos que vamos a ir ahí creando discordia por todas partes, pues la hemos liado. No estamos con Dios. Versículo 15. Sus ojos cuidan de nosotros y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Él espera que le pidamos. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 15. Sus ojos están atentos, sus oídos están atentos, esperando. ¿Cuándo vas a tocar la puerta? El Señor es maravilloso, ¿verdad? Que está ahí esperando. ¿Vale? El Señor quiere que le pidas. Versículo 16. Mi querido amigo, esto ocurrirá al final. Mira, el versículo 16 dice: la ira de Jehová está contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Esto ya es el final, cuando ya no hay solución para ti, para mí, ya el Señor corta, porque somos un mal ejemplo para todos los demás. Entonces, ¿de qué sirve que sigamos, bueno, pues muchas veces, ¿de qué sirve que sigamos dando mal ejemplo? Entonces el Señor ya corta y fuera. Versículo 17, ¿vale? Sí, el Señor quiere que llevemos nuestros problemas a Él. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Señor quiere que llevemos nuestros problemas a Él para librarnos. El versículo 18, decirte, mi querido amigo, que el hombre es orgulloso por naturaleza. Y siendo el orgullo, mi querido amigo, el pecado fundamental de los pecados, el Señor no quiere a los orgullosos. Y ese es el pecado fundamental que muchos cometemos, ¿verdad? El hombre no puede llegar fácilmente al lugar del quebrantamiento de corazón. No puede llegar fácilmente ahí porque es orgulloso ya por naturaleza. Y contrición de espíritu ya mucho menos. Entonces, la palabra contrito significa quebrantado y abatido. El hombre así a los pies de Cristo, así solito, no. El Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Y al convencernos del pecado nos damos cuenta de que hemos fallado a Dios. Si no, nosotros mismos nos creemos buenos, creemos que lo hemos hecho bien las cosas. ¿Y por qué tengo que ir a...? ¿Verdad? Te das cuenta muchas veces. Yo cuando recibí al Señor Jesús, antes de recibirle, cuando me hablaban de ello, yo decía: pero ¿por qué tengo que pedir perdón si no hago daño a nadie? Entonces ya vemos ahí que nos justificamos muchas veces, ¿vale? El Señor llevará a David a este estado a pesar de su falta de fe. Y eso mismo hizo también el Señor conmigo, me llevó a este estado a pesar de mi falta de fe, a pesar de mi orgullo. El Señor me llevó, eso es a través de su Espíritu. Por eso tenemos que tener el corazón disponible, el corazón abierto, para que el Señor pueda sembrar a través de su Espíritu la verdad. Y esta verdad es la que nos hace decir: wow, yo le fallé a Dios. Porque si no, vivimos en un orgullo engañoso, donde creemos que somos buenos y que como la gente nos ha hecho daño, pues no tenemos por qué pedir perdón, porque nosotros somos los que hemos recibido. Y esto no funciona. Mira, obsérvese que las promesas de este salmo, mi querido amigo, son condicionales, reservados solo para los que de veras temen al Señor. Escucha, Dios promete librarlos del temor, salvarlos de la angustia, enviar ángeles que acampen alrededor de ellos, suplir sus necesidades, darles vida abundante, oír sus oraciones, consolarlos con su presencia y redimir su alma. ¿Me entiendes, mi querido amigo? El Señor promete todo eso, pero solo si buscan al Señor.
tenemos que buscar a Dios para que todo esto pase a nuestras vidas, ¿vale? Claman a Él, se acercan a Él, le temen, guardan su lengua de la maldad, del engaño, permanecen apartados del mundo malvado, hacen el bien y buscan la paz, tienen el corazón contrito y se convierten en sus siervos. Entonces, ya sabes, todo esto tenemos que hacer si queremos que todo lo otro que hemos leído se cumpla en nuestras vidas. Mira, te voy a leer el versículo 4, dice ahí, mira lo que dice ahí el salmista, dice, busqué a Jehová, hay que buscarle, y Él me oyó y me libró de todos mis temores, ¿te das cuenta? Luego dice aquí en el versículo 6, dice, este pobre clamó, y el Señor, escucha, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. ¿Te das cuenta? Clama, busca, tenemos que ir a Él. Ay, mi alma te alaba. Versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, cuando tú y yo vamos a los pies de Cristo y clamamos a Él, Él nos defiende, que el Señor sea glorificado. Mira, el versículo 22 te lo voy a dejar ahí, dice así, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en Él confían. Oh, mi alma te alaba. Ya no seremos condenados cuando confiamos en el Señor, pero si tú y yo no confiamos en el Señor, hacemos la vida como queremos, hacemos lo que queremos, ¿cómo esperamos que Dios nos salve? Porque estamos siendo orgullosos, estamos demostrando que nosotros mismos podemos. Entonces, ¿qué esperamos de Dios? Esta es la palabra maravillosa que te venía a compartir hoy, una palabra tan poderosa. Necesitamos el temor de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo, de verdad. Y nos vemos mañana. No vamos a hacer este vídeo más largo. Puedes repetirlo las veces que quieras. Y para más meditaciones, suscríbase al canal, de verdad. Nos ayudas muchísimo con tu apoyo para que nosotros podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Un abrazo grande y hasta mañana. A ver qué nos pone, papá. Hasta luego.